Estamos Hola, ready. hola. Oigan, qué jornadón. Qué bárbaro. Ha estado buenísimo, buenísimo, buenísimo. Estamos esperando a que se conecten dos de nuestros panelistas. Ahí ya tenemos a Javi, tenemos a Luisa. Buenas. Nos falta Dani, ¿no? Dani y Edith, que no deben de tardar en conectarse. Dani ya andaba hace rato por ahí, yo le quité su camarita. Si quieres, déjame avisarle que ya está. Ya sabes, estábamos platicando ahora con ella, tras bambalinas. Ah, va. Sí, es lo que se tardan de cambiarse y lo mismo debe de ser para Edith. Antes que nada, les quiero a todos agradecer el amor y la paciencia al arte porque ha sido una jornada bastante larga, bastante cansada. Entonces, les dejamos aquí este panel que les va a dar emoción y les va a dar ilusión, ¿no? Y esperanzas de que las cosas se pueden hacer y se pueden lograr. Les quiero presentar a Javi Silva. Javi nació en Colombia y se mudó desde muy, muy chiquito a los Estados Unidos. Y él conoció el lacrosse cuando vivía en Stamford, Connecticut. Y ahí se enamoró del deporte. Más tarde, él entró a la Universidad de Connecticut y jugó los 4 años lacrosse. Antes de graduarse, bueno, después de graduarse más bien, se mudó a Suecia para hacer su maestría en marketing internacional y gestión de marca en la Universidad de Lund. Y cuando se graduó descubrió Lacrosse the Nations, que es una organización no gubernamental que trabaja con el lacrosse y ayuda a promover el deporte en comunidades de bajos recursos y en situaciones de pobreza. Estuvo como voluntario unos años en Lacrosse the Nations y después fue director de programas en Nicaragua. Por lo que ven, Javi ha estado muy viajado. Y después, por su gran trabajo, se volvió director ejecutivo de Lacrosse the Nations. Desde 2015 tiene ese puesto. Entonces, Javi, te dejo el piso. El panel es todo tuyo. Gracias, Ceci. Buenas. Solo una cosita que quiero aclarar. El Lacrosse Nations, la misión de nosotros, más que todo, sí es promover el deporte y a nosotros nos encanta el deporte más que todo el lacrosse, pero en realidad la misión de nosotros es promover la educación y usar el deporte como la herramienta para promover la educación y darle oportunidades a los jóvenes, tanto jóvenes en situaciones difíciles como jóvenes que tienen todas las ventajas del mundo. Y nosotros usamos el lacrosse para unir esas comunidades que a primera vista no tienen mucho en común, pero si uno se fija es algo que tienen mucho en común. Bueno, esta tarde, esta noche, ya que es noche acá en Washington, D.C., vamos a hablar con unas mujeres increíbles que acabo de conocer, pero estoy encantado y quiero conocerlas un poquito más. Ceci, una pregunta. ¿Van a poder hacer preguntas los participantes? Sí, tenemos el panel, lo van a hacer escrito y tú las vas a poder leer y si no, yo te las paso, no te preocupes. Listo. Ok, entonces yo les pido que si tienen preguntas para ellas, que me interrumpen, que les interrumpen a ellas, que nos manden sus preguntas. Esto yo quiero que sea una conversación y que no sea nosotros ahí hablando hacia ustedes, sino con ustedes. Y en realidad solo es para hablar del proceso que todos tuvimos como atletas y estudiantes y alumnos y cómo llegamos a nuestras carreras y el valor que el deporte nos dio y las oportunidades que nos brindó. Entonces, quiero empezar que las chicas que están conmigo hoy se presenten, aunque lo acabaron de hacer conmigo, lo hacemos de nuevo para los demás, empezando con Dani, si quieres empezar. No te escuchamos, Dani. Ahora sí. Ahora sí. Eso, Pues es un gusto poder estar aquí hoy con ustedes. Gracias, Javi. Y pues yo nací en Guatemala,
Jugué fútbol toda mi vida. Desde los 16 años, pues me tocó tomar rumbo hacia Estados Unidos en busca de ese sueño de poder continuar con el deporte de la mano de los estudios, que pues hasta la fecha es el único país en el que se puede llevar de tal forma ambas cosas, ¿no? Y pues a partir de ahí estuve en IMG, en una academia de Florida, donde terminé la secundaria. Al terminar la secundaria, pues se me dio la oportunidad de continuar con mis estudios a nivel universitario, donde obtuve una beca deportiva en la Universidad de South Florida, que en ese momento pues era un NCAA deporte de la mano de mis estudios, donde pues saqué finanzas y emprendimiento mientras jugaba. Y durante estos años pues también había sido llamada a selección nacional. Tuve unos procesos con la selección sub-20 y con la mayor. Al terminar se me abrieron las puertas a continuar en lo profesional, por lo que fui llamada a la pretemporada con el Seattle, donde tuve la oportunidad de hacer pues valga la redundancia, la pretemporada con grandes atletas de Estados Unidos. Estuve por Santa Clarita Blue Heat en California, con los Boston Breakers y con Indiana FC. Por ahí en el 2016, pues por temas de visa tuve que dejar Estados Unidos y me mudé hacia Chile, donde estuve 2 años, 2 temporadas jugando con el Santiago Morning. Y pues ahí en el 2019 es donde yo culmino mi tema profesional dentro del fútbol. Pensé muy a largo plazo en que pues dejo el fútbol y hoy por hoy a lo que me dedico es que tengo una agencia de becas deportivas, donde lo que hacemos es posicionar a los atletas en Estados Unidos para que puedan tener esa misma experiencia y oportunidades. Dani, gracias. Se está cortando un poquito la conexión tuya, pero yo creo que escuché bien todo. Profesional, universitaria, y ahora manejas una fundación que ayuda a ayudar a los atletas a conseguir becas en Estados Unidos, ¿cierto? Si tienes un enlace de la fundación o de un Instagram o Facebook, algo para compartir con los demás, para que podamos ver más, sería genial al final del panel. Luisa, ¿nos cuentas tu historia? Claro que sí, Javier, muchas gracias. Quiero agradecer antes a Brenda por la invitación. Creo que es muy importante contar con este tipo de espacios, sobre todo por la actualidad en la que vivimos, y agradecerles la invitación, antes que nada. Bueno, yo soy Luisa de la Parra. Yo desde chiquita me encantan los deportes. Practiqué básquetbol porque no tenía dónde jugar fútbol. Solo había equipo de niñas de básquetbol, entonces me fui un ratito al básquetbol, pero sabía que el fútbol era lo mío. Después decidí si jugar fútbol, pero solo jugaba con niños. Soy de una ciudad donde no había equipos femeniles hace algunos años. Después, cuando me cambio de escuela, consigo entrar a un equipo de niñas, y ahí justo logré descubrir que sí me gustaba mucho el fútbol. Después de eso me di cuenta que profesionalmente quería dedicarme a algo que tuviera que ver también con el deporte. Entonces es cuando empiezo a buscar otras opciones fuera de la ciudad de Toluca, y la que más me convence en temas de fútbol y profesionalmente en ese momento es la Universidad Anáhuac. Ellos me ofrecen una beca académica donde el servicio de becario se pagaba o se cumplía entrenando, entonces para mí fue como el match ideal, y ahí es donde decido también estudiar y ser parte de la primera generación de la licenciatura en Dirección y Administración del Deporte, que era como empatar las dos cosas que quería hacer: jugar fútbol y estudiar algo que me llevara al rumbo al que quería tomar en ese momento. Entonces estudio esta carrera, pero
me empieza la necesidad y como la cosquilla de tener y querer trabajar. Entonces, primero hago unas prácticas en Under Armour México, ellos me buscan y hago unas prácticas en el área digital, coincidentemente en el estadio de Toluca y demás. Después de eso, en un trabajo un poco más formal, estoy 2 años como becaria en Coca-Cola, pero ahí sabía que no iba a estar al 100% feliz si no seguía jugando fútbol. Entonces, no sé cómo, pero entrenaba, trabajaba y estudiaba y mantenía la beca. Y hasta me daba tiempo de irme de fiesta de repente. Entonces, ahí estuve 2 años, seguí entrenando, alargué un poquito más la carrera para poder seguir jugando fútbol porque seguía dándole edad y demás. Tuve otros trabajos un poco más informales, entrené a unos niñitos, salía de entrenar, rápido me ponía otra playera, comía con los toppers que había hecho y me iba a ese trabajo y después regresaba a las clases de la noche. Entonces así estuve un buen rato y después cuando ya llegó la hora de sentar cabeza bien, tengo mi primer empleo de tiempo completo, que es en una empresa que se llama Publicidad Virtual. Se encarga de la publicidad, de la producción y comercialización de la publicidad en el fútbol mexicano. Y después doy el salto por azares del destino o por que me moví o por incluso la universidad. Y estoy por cumplir 1 año en Mazatlán FC. Ahorita estoy como coordinadora de comercialización, toda la parte de los patrocinios y la ejecución de los patrocinios en Mazatlán FC. Entonces, hace casi 1 año ya que me arrebataron y ahora ya hasta cambié de residencia y estoy por acá. Increíble. Yo, cuando tú me dijiste que estabas trabajando, estudiando, practicando y entrenando, yo quedé como, Sí. ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Yo cuando estaba en la universidad, yo iba a clase, practicaba lacrosse y tenía un trabajo de medio tiempo, pero no era nada como, o sea, era para tener dinero para gastar. Pero como lo Sí, hiciste justo. tú, es increíble. Wow. No había de Después vuelvo otra. a ese tema porque tengo más Perfecto. preguntas. Edith, te tocó. Buenísimo. Pues igual muchas gracias, Javi, muchas gracias, Ceci, por la invitación. Súper contenta de poder estar aquí y compartir un poquito, pues como de nuestras vivencias y conocer también de Luisa y de Dani y de todo lo que ellas vivieron en sus carreras. Yo soy triatleta. Fui desde chica nadadora, igual en la misma ciudad chiquita donde Luisa, pero en natación sí había equipo mixto. Y cuando entré a la prepa, entré al TEC de Monterrey y en mi pueblito no había becas de deporte para natación, te tenías que ir a la ciudad. Y mis papás dijeron, no te vas a ir a vivir sola a la ciudad a los 15 años. Entonces, entrenaba con el equipo como de la selección estatal y unos amigos me invitaron a hacer un triatlón, nada más la parte de la natación. Y yo fui más pues como por pasar un buen rato que pensando que era algo que me iba a gustar y al final me enamoré. Entonces, al final de la prepa hice el switch y dejé de entrenar natación y me dediqué al triatlón. Y pues competí como juvenil, fui segundo lugar nacional en mi categoría en la distancia olímpica y después salté a la distancia de medio Ironman, fui a mundiales de medio Ironman y ahora estoy haciendo distancia Ironman. Entonces el deporte me ha acompañado durante todo el proceso de mi vida, igual desde chiquitita. Creo que mi mamá tiene fotos de mí al año cuando apenas caminaba y ya estaba en la alberca, ¿no? Y pues hasta ahora en mi vida profesional. Y ya por la parte profesional, yo estudié en el TEC Arquitectura, después estudié mi maestría y también siempre me ha gustado pues muchísimo el deporte y quería dedicarme al deporte, entonces a través de pues 2 años en el medio conocí a una entrenadora que se dedica a desarrollar a los niños y en las etapas juveniles para que tengan un buen desarrollo y después puedan convertirse en profesionales en el triatlón.
Y pues me puse a trabajar con ella. Y ella también está muy metida en el tema de entrenar a los entrenadores, porque en el triatlón se da muchísimo que una persona que es buena en el deporte o que tiene mucho tiempo haciendo triatlón, arma su grupito de triatlón y ya es el coach, pero muchas veces no tienen la formación. Entonces la Federación Internacional de Triatlón y la Federación Mexicana de Triatlón están trabajando muy fuerte en profesionalizar a los entrenadores. Y pues yo estoy trabajando con Claudia y con la federación y estamos haciendo estos cursos y entrenando a los entrenadores. Entonces combino perfecto como mi carrera profesional, mi pasión que es el triatlón y ahora compartir el conocimiento de tantos años pues de haberlo practicado a buen nivel con gente que está empezando y con nuevos entrenadores. Qué chévere. Tenemos mucho en común porque yo también, además de trabajar con la Cross Nations, yo trabajo con la Federación Colombiana de Lacrosse, que está haciendo lo mismo, tratando de crecer el deporte dentro del país y desarrollar los entrenadores para los jugadores y los árbitros y todo eso. Cuando tenemos como 2 horitas privaditos, te llamo y tenemos que hablar mucho de eso porque quiero saber cómo ha desarrollado eso y también porque nosotros trabajamos, como Colombia Lacrosse, trabajamos mucho con México, con Costa Rica, con Nicaragua, con todos los otros países que también están tratando de desarrollar el deporte, porque el lacrosse en Latinoamérica no existe. O sea, existe, pero es chiquito. De hecho, en Estados Unidos no es un deporte muy popular, pero el proceso de capacitar a entrenadores es una cosa que me apasiona mucho a mí. Entonces, otro día, cuando tenemos más tiempo, te voy a preguntar de eso. Um, Seguro, seguro. Cuando estábamos hablando antes de empezar, mencionaste que cuando tú terminaste tu carrera universitaria dejaste el deporte y que empezaste a trabajar y que te dedicaste a trabajar. Y yo también hice lo mismo. Yo cuando me gradué de la universidad dije, yo no voy a jugar profesional. La liga profesional de lacrosse en Estados Unidos no existía casi, habían 4 equipos de que yo no iba a jugar en esos equipos. Entonces yo también dije, yo ya no voy a jugar más, era algo de la universidad y listo, ya. Pero a los 10 años, mire dónde estoy. Bueno, ya no son 10, ya son muchos más, pero bueno. La pregunta que tengo para ti es, ¿cómo fue esa transición? O sea, dejaste el deporte y ¿qué fue lo más difícil para ti cuando lo dejaste y entraste a trabajar? No, yo me volvía loca. O sea, en realidad lo dejé porque yo estudié arquitectura. Entonces, acabando la carrera, entré a un despacho de arquitectura. Y los despachos de arquitectura, cuando eres el arquitecto recién egresado, te agarran de dibujante. Y cuando es la entrega del proyecto, te puedes quedar en la oficina hasta las 12 de la noche. Y el despacho aparte estaba en Ciudad de México, porque en nuestro pueblo no hay nada, ¿no? Entonces, yo me paraba a las 6 de la mañana, tomaba carretera para estar en el despacho a las 7, 7:30, trabajaba de 7:30 a 9, 10, 11, a la hora pues, que decía el arquitecto, bueno, vayan a descansar, y regresaba al día siguiente. Entonces me fui, o sea, me vi súper forzada a dejarlo. No fue que yo dijera, bueno, ya no voy a entrenar, sino que ya la vida no me daba, ¿no? Pero pues sí, me volvía loca porque aparte, después de toda tu vida, como de la disciplina de pararte a entrenar y ser muy activa, como que yo sentía que tenía mucha energía y no tenía dónde canalizarla. Entonces me llevaba mis shorts y a la hora de la comida me salía a correr en Reforma, así de punta a punta, y regresaba al despacho y me ponía los jeans sudada, ya sabes, y a seguirle. Y al día siguiente así, bueno, se reían de mí, ya sabes. Y pues ya, afortunadamente me di cuenta que pues eso no era vida, que no era la carrera que yo quería y que quería tener tiempo para poder seguir combinando mi deporte y mi familia y mi desarrollo profesional. Y ya tuve la fortuna de conseguir otro trabajo, me cambié de trabajo y estuvo graciosísimo porque lo que sucedió literal fue que me habló un amigo y me dijo, oye, tienes un año sin hacer triatlón, mi novia va a empezar a hacer triatlón, véndeme tu bici. Y yo le dije, ¿cómo crees que te voy a vender mi bici? O sea, la bici es como el caballo, como, no sé, en el Claro, es fútbol parte tal de vez uno. los tacos. Claro, por supuesto, o sea, mi bici no la toca a nadie, yo no se la presto a nadie. Y fue como una ofensa. Y entonces le dije, ¿cómo crees que te voy a vender mi bici? Mejor invítame el fin de semana que vayan a la bici a rodar.
Y entonces me dijo, bueno, pero si no vienes, me la vendes. Y ya le dije, vas a ver que sí. Y ya, me paré ese fin de semana, fui con mi amigo, fuimos a rodar y ya volví como que a engancharme y de eso tiene pues como 8 años, yo creo, o 7 años y ya no lo he soltado, ¿no? Ya. Pero sí, más o menos fue así. Para mí fue lo mismo, la transición de tener esa rutina de despertar, ir a práctica, ir a entrenamiento, ir a clase, después ir otra vez al gimnasio. Perder esa rutina fue horrible y me costó mucho porque estaba sentado en una oficina en la computadora, aburrido, aburrido. Entonces, después de como 3 años trabajando así, dije, no, tengo que cambiar, no puedo seguir así. Y era jugando cuando podía y entrenando a los colegios ahí cercanos, pero no era lo mismo. Dani, tú, cuando dejaste de jugar y empezaste a trabajar, ¿sufriste así lo mismo o no? Porque lo tuyo es un poquito diferente. Yo creo que para mí todavía estoy en ese proceso de transición. Me ha costado bastante el tema de cambiar el chip, donde pues te entrenas con una finalidad para competir, ¿no? Y pues creo que así que estar hace tal vez año y medio y entreno 2, 3 horas diarias en las que, por ejemplo, con mi familia, a veces cuando viajamos o así, pues me cuesta porque me dicen, pero ¿qué es lo que te pasa? O sea, ¿por qué sigues entrenando igual si ya no te dedicas a eso? Pero si no lo hago, como que me hace falta. Entonces, digamos que esa transición sí me ha costado bastante. Y en temas de mantenerme activa todavía veo la forma y manera de hacerlo, pero sí ha sido un reto en el último año. Sí, y yo creo que después de ciertos años uno como que se acostumbra al cambio de la rutina porque ya el enfoque de uno no es el deporte, sino el trabajo, la carrera que uno, a que uno se dedica. Pero Luisa, tal vez para ti fue un poco diferente porque como dijiste, estabas trabajando, estudiando, tu rutina no era el normal desde el principio. Sí, o sea, volviendo, partiendo un poquito del tema, creo que ahí lo difícil es tal cual ya cuando dejas de entrenar, y porque pues justo puedes salir a correr o puedes entrenar tú solo 2 horas, pero ya no es compartir la pasión con quienes la compartías, ya no es ver a la gente que veías, Ya, ya no es hacer los chistes que hacías durante un entrenamiento y dejar eso y cambiar por completo a una rutina de párate a tal hora para ir a estar sentado a trabajar, aunque chance te encante tu trabajo, pero ya no es lo mismo y es lo que ya. duele un poquito esa separación. Es hasta un duelo, creo yo, entonces sí es difícil. Me tocó incluso que compañeras más grandes, aún con trabajos, seguían yendo a entrenar en sus horas de comida o así, las veías en el entrenamiento y morían por entrar y es que siempre cuesta y cada quien como que lo procesa diferente, creo yo. Ya, una de las cosas para mí que fue lo mejor de jugar lacrosse en la universidad fue las amistades que hice. O sea, yo todavía a este día que yo me gradué hace no sé cuántos años, am, todavía tengo esas conexiones. Tengo el WhatsApp con los 10 amigos del equipo, nos hablamos, pero ahora, bueno, estamos casados, algunos tienen hijos. O sea, la vida es completamente diferente, pero la conexión que uno tiene con ellos, o sea, uno puede ir 2, 3 años sin verse y se reúnen y es como si no hubiera cambiado nada. Luisa, te quería preguntar una cosa. Bueno, si quieres decir Sí. algo primero, después te hago la pregunta. Dijiste que cuando estabas creciendo que no había equipo de niñas. Ujú. Am, ¿Cómo hiciste para seguir con esa pasión del fútbol cuando te tocaba? Yo no sé si eras la única niña jugando, pero si fuiste la única niña, o sea, ¿cómo seguías? ¿Qué hacías para seguir jugando? Porque me imagino que eso es difícil. Eso Sí, no puedo entenderlo. creo que más bien, pues, era una época rara, pero como que al parecer yo era la única niña en ese grupo de niños que quería jugar fútbol, pero había otros grupos de niños donde también había una niña, una niña y una niña, y eventualmente pues dijimos, pues somos 11, ¿por qué no jugamos nosotras? Entonces, como que hasta que se abrió la escuelita de tal y demás, sobre todo en Toluca, es cuando empezó a funcionar ya el fútbol femenil como tal. Incluso una muy amiga mía formó
una academia de fútbol femenil, con ella hicimos un viaje y demás, y creo que solo fue empezar a buscar un poco más, porque igual, incluso con mis papás era así de, pues voy a ir a hablar a la escuela para que en lugar de que a ti te lleven a ballet o a tap o a jazz, te manden a foot, pero éramos 2 niñas y a una, o sea, las otras 2 no les interesaba, entonces era buscar a quién sí le interesaba y de ahí formar lo que se pudiera, hasta que en otras escuelas o tíos o primos me dijeron, oye, en esta escuela sí, y fue cuando decidí hacer el cambio, entre otras cosas, casi solo por eso. Ya. ¿Y tú crees que fue la pasión del deporte que te llevó a seguir buscando y buscando chicas y haciendo los cambios que hiciste? ¿O que, y eso influyó cómo trabajaste, ¿no? Porque, como dijiste, ya estabas en Under Armour, después con Coca-Cola, y después que no estabas haciendo Sí, nada de deporte, totalmente. después te fuiste a... ¿Fue tú que influiste, que tomaste esas decisiones o fue el deporte que te cambió y te hizo así? Creo que un poco como la mezcla de ambos, el yo querer hasta que estuviera a gusto y supiera que iba a estar bien, porque por más que ya con los que jugaba fútbol, que eran solo hombres, eran mis amigos y sabía que podíamos jugar bien y todo, no es al 100 cómodo, no es una igualdad de circunstancias y demás, y lo mismo en el tema profesional, hasta no sentir que estaba sintiéndome, como coloquialmente se dice, como pez en el agua, no dejé de moverme y buscar estar donde quería estar, y creo que ahorita estoy donde quiero estar justo, entonces es como un espejo de lo que en ese momento fue el buscar un equipo de fútbol femenil. Ya. Edith, para ti también fue un poco, no lo mismo, pero un poco diferente, pero parecido, que toda la vida eras natación, natación, natación y de repente encontraste el tri. Eh, ¿Eso también te influye cuando tomas decisiones profesionales? O sea, ¿vas a tomar una oportunidad Y por sí que o...? totalmente, totalmente. Para mí fue un cambio aparte de vida por completo porque son 2 deportes que te exigen completamente distinto, ¿no? La natación nos exigía, pues sí, cierta disciplina y en el equipo en el que estábamos, eh, muchos sacrificios, sobre todo de, pues párate temprano, porque yo cuando estaba estudiando hacía en natación, hacíamos una sesión a las 5 de la mañana donde llegaba todo el equipo a la alberca, nadábamos de 5 a 6:30 y luego te bañabas y llegabas corriendo a clase de 7 o 7:30 y después regresábamos en las tardes y hacíamos otra sesión que era creo que de 5 a 8 y después a las 8 llegaba a mi casa y hacía como mis tareas y eso, ¿no? Entonces, eso, mucha disciplina, que después siento que se traduce en tu vida profesional porque eres capaz de organizarte y hacer muchas actividades. O sea, yo platicaba ahorita, pues sigo entrenando, tengo mi trabajo que tiene que ver con el triatlón y aparte tengo mi trabajo godín de full time en WeWork. Entonces, pues tengo 2 trabajos y mi deporte, ¿no? Entonces creo que eso sí te enseña mucha resiliencia. Pero cuando cambié al triatlón, muchísima disciplina, porque ya son 3, o sea, ya no solo nada, ya nadas, haces bici y corres, y ahí sí tienes que hacer la doble sesión a fuerzas. Y entonces creo que mucho, eso es lo que nos enseña hacer deportes de chiquitos, ¿no? Vas aprendiendo habilidades que a lo mejor mientras estás haciendo el deporte no te das cuenta que las estás aprendiendo, pero que ya que terminas, digamos, ese periodo de tu desarrollo en el deporte y te vuelves a la vida profesional, pues sí las ocupas todos los días, ¿no? La disciplina para mí en el triatlón, definitivamente ahora la ocupo en mi vida profesional. Todo el mundo me dice, es que eres súper ordenada y no se te va una. No, pues no, porque cuando estaba chava, igual, no sé cómo le hacía, o sea, hacía muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y otra también creo yo es que nos enseña que el trabajo a largo plazo rinde frutos, ¿no? Siento que ahora pasa mucho, a mí me pasó y lo aprendí con todo y que el deporte ya me lo había enseñado, que estás en una empresa y empiezas a desarrollarte y no estás ganando lo que quieres o no creces tan rápido como esperas y los chavos se desesperan y se cambian de empresa y se cambian de empresa y los ves el currículum y ves que están un año en una y un año en otra y un año en otra y dices, bueno, ¿cuándo vas a hacer carrera, no? Y creo que el deporte te enseña mucho eso, o sea, tú tienes que entrenar 10 años, 12 años para poder
entrar a un equipo profesional de fútbol o en mi caso calificar al mundial, ¿no? Mucha gente me dice, ay, es que a ti el triatlón es fácil, vas a la competencia y calificas al mundial. Pues sí, pero tengo 12 años haciendo triatlón y te juro que la primera vez que me subí a la bici me daba igual de miedo que a ti soltar la mano, ¿no? Pero pues ya tengo mucho tiempo y eso creo que también lo llevo a mi vida profesional. O sea, ahora cuando en el trabajo se complica o cuando no se dan las cosas en el momento en que yo quiero, o el aumento en el momento que quiero, o a lo mejor en el trabajo que estamos haciendo con la federación, pues yo estuve muchísimo tiempo trabajando con ellos, no me pagaban un peso. Y hasta apenas se abrió la oportunidad y me dijeron, oye, mira, hay una oportunidad, si te interesa, ya te vamos a pagar de la federación. No, pues sí, pero esa paciencia, ese, pues sí, disciplina, ese long term, ¿no? Que al final creo que sí son habilidades que te da el deporte para la vida. Sí, eh, yo creo que también es como saber que la práctica y la repetición y el esfuerzo que uno pone, que pones todos los días, o sea, la gente ve que calificaste para las Olimpiadas o lo que sea, pero no ven que estás llegando todos los días a las 6:30 de la mañana a la piscina. Y es que ese proceso de hacerlo todos los días es lo que, lo que te ayuda y es lo que uno debe usar en el trabajo. Para mí es muy parecido porque en el mundo de non-profits, acá en Estados Unidos, siempre hay dificultades. Uno siempre tiene que estar recaudando dinero para poder hacer los programas que uno quiere. Y entonces hay unos meses que uno recauda un montón de dinero y hay otros meses que no y otros meses que sí. Entonces uno va así. Y no puede fijarse de día a día o mes en mes, sino año tras año y a veces como mirar más a largo plazo y el deporte ayuda mucho con eso. Dani, tú que estás como empezando, dijiste, la carrera ya después de la universidad, am, ¿cómo has visto ese cambio para ti y qué es lo que más usas de tus experiencias deportivas? Pues yo creo que lo más valioso que me ha dejado el deporte, pues tú lo me a tener y el network que uno puede llegar a generar dentro del deporte. Creo que esas son las dos cosas más valiosas que me han dejado a mí el deporte. Eh, y por ahí, pues el desarrollo como student athlete, hace cabalmente unos días, ciudades que los student athletes obtienen durante ese tiempo, pues no son una que esa etapa, ¿no? Al contrario, creo que como atletas debemos de reconocer y valorar esas herramientas que el deporte, pues al final nos generan tanto como profesionales como que Edith lo mencionaba, esa disciplina, esa resiliencia, determinación, trabajo en equipo, autocontrol y así muchísimas más que te puedo ir mencionando, pues yo creo que como atletas debemos de reconocerlas y ponerlas en práctica porque al final pues es un factor que nos diferencia bastante del resto de los que pues no han llevado una vida deportiva de alto nivel, digamos. Ya, yo creo que eso de trabajar en equipo es una de las cosas más valiosas, especialmente, bueno, para mí, eh, los muchachos con quien yo jugué todos eran muy diferentes, o sea, de personalidad, de actitud, de cómo trabajan, y cambiar de un equipo a otro y aprender a jugar con esas personas o entrenar con esas personas que tal vez algunos son muy perezosos, aunque tengan muchas habilidades, y otros que quieren trabajar el triple que uno y no tienen las habilidades, y poder manejar las diferentes personalidades yo creo que para mí fue una de las cosas más importantes. Luisa, hay una pregunta en el chat que Paola quiere saber cómo lograste organizarte haciendo todas esas cosas a la vez y cómo es que la carrera le ha ayudado. Ni yo sé. Ahorita que lo platiqué,
no sé en el momento cómo lo hacía, creo que sí recuerdo decir, me gustaba estar como todo el tiempo corriendo, pero era muy pesado. O sea, llegaba un viernes y a veces lo único que quería era dormir. Entonces, creo que justo la base es la organización y saber que yo quería estar en 2 lugares y necesitaba estar en uno. Entonces, me moría de ganas por entrenar y jugar cualquier torneo que hubiera. Tenía que trabajar y necesitaba estudiar igual y quería estudiar. Entonces, me tuve que organizar mucho y tuve que en su momento hablar con distintos jefes, hablar con el entrenador y sobre todo empalmar muy bien como horarios, agendas, cocinarme desde un día anterior o cocinarme en la mañana, y si no me cocino era un volado de lo que iba a comer. Entonces creo que la base justo era como la organización y el saber que yo quería hacer esas cosas y que me iban a llevar hacia donde eventualmente quería estar o quería llegar. Entonces justo creo que fue así, organizándome, y algunas veces no lograba, se escucha más fácil de lo que fue, pero algunas veces no lo logré tanto y sí tuve que decidir o voy a esto o qué sacrifico, no puedo más, tengo que ir a dormir y no entraba a esta clase, pero sabía cuándo. Entonces era muy importante como el tomar una decisión en ese momento y que equilibrar, poner en un balance lo que tenía que hacer y lo que era prioritario en ese momento. Claro, yo creo que lo de agendar y crear como un horario para la semana, para mí cuando yo estaba en la universidad fue lo más importante y fue algo que me costó en el cambio de colegio a universidad, porque en el colegio pues uno sabía, estás en clase de 9 de la mañana a 7 de la mañana a 3 de la tarde y la práctica era o por la mañana y por la tarde o por la tarde y ya. En la universidad uno tenía que armar su colegio, sus horarios de clases, tenía que saber que si tenías práctica todos los días de 3 a 5, no podías tener clases de 3 a 5, y si fallabas, entonces, ¿qué hacías? Y para mí el primer semestre de la universidad fue horrible. Traté de hacer muchas clases, manejar las prácticas, el entrenamiento. No, yo el primer semestre, como dices, uno no logra hacer todo y así es como uno aprende. Entonces, a veces alguien nos pregunta cuáles son los consejos para equilibrar la escuela y el deporte, y yo creo que primero la agenda es importantísimo, pero también tienes que reconocer que si lo estás haciendo por primera vez, vas a fallar. Y fue lo que dijiste, que la primera vez que te montaste en una bicicleta, pues no fue tan elegante como lo haces ahora, ¿no? Sí, ¿Alguna y yo, otra yo consejo? también quería decir en eso que, bueno, a mí me pasó, ¿no? Yo igual que Luisa, en la prepa, en la carrera, yo hice todo. O sea, yo estudiaba, tenía igual trabajos de medio tiempo de voy a enseñarle a estos chavitos a nadar y lo que encontraba para tener dinero, y aparte, a mí lo que me invitaban iba. Entonces me decían, no, que concurso de canto, ah, sí, yo voy. No, que concurso de pintar un cuadro, ah, no, sí, yo quiero. Yo me anotaba todo, ¿no? Y después con el tiempo perdí un poco como pues no sé, como esas ganas o ajá, animarme a entrar, porque decía, no, es que ya no me voy a organizar, no, es que ya estoy haciendo mi deporte y mi trabajo y no me da chance de nada más. Y creo que sí es muy importante organizarte, pero también es muy importante animarte. O sea, no te quedes, yo les diría, no te quedes con las ganas de inscribirte a la clase, de animarte a entrar al deporte y probarlo, de inscribirte al torneo, de ir a la competencia. Lo peor que puede pasar es que te vaya mal en esa, pero seguro algo aprendes. Si inscribiste 3 clases más el entreno y nomás te da tiempo de 2, pues ya ese semestre aprendiste que tuviste que dar una de baja porque nomás te da tiempo de 2, pero no te quedaste con las ganas de ver si podías lograrlo. Y muchas veces, no sé Luisa, pero a mí me pasaba y ahora me pasa también, digo, no hay forma de que pueda sacar todo esto en el día. Y quién sabe cómo, pero sale. Te organiza, o sea, cuando tienes la presión y tienes las ganas, te organizas y sale. Sí, creo que le diste por ahí al clavo, la motivación. O sea, pues es que sé que si no voy a entrenar, me voy a estar triste. O sea, el resto del día ya no va a ser igual, ya no va a funcionar. Entonces, justo es eso, eran cosas que quería hacer y que me gustaba y que sabía que tenía que hacer, aunque a veces no me daba la vida, pero había que buscar las formas. Y si de repente justo después te invitaban a cenar, pues vas a cenar, o a un taller, como lo decías, pues vas a ese taller. Entonces, justo buscar como la motivación, y de eso
de eso fortalecerte, si no, no dan los tiempos. Pues sí, pero yo creo que también de eso uno tiene que aprender a decir no. Y yo todavía, hasta hoy sufro con siempre decir sí. ¿Y quieres hacer esto? Sí, de una. ¿Puedes hacer esta reunión? Sí, ¿cómo no? ¿Nos puedes ayudar con esto? Sí. Y a veces si uno dice sí demasiado, no logras lo que uno en realidad quiere. Entonces uno tiene que saber cuáles son las prioridades y a veces decir, no, no puedo, o no voy a hacer esto, o no voy a hacer esto porque yo quiero hacer esto y esto y esto. Pero eso también otra vez, uno aprende cuáles son las prioridades de uno fallando o haciendo demasiado o estar arrepentido porque no hiciste algo. Um, Dani, tú has dicho no a muchas cosas. La verdad es de admirar que como ustedes, tanto Luisa como Edith, pues han llevado el deporte de la mano de los estudios en Latinoamérica. Pues creo que es bastante difícil poder manejar esas tres cosas en un solo momento y aún así rendir a tu máximo nivel en el deporte. Porque llega un momento en el que creo yo que el cuerpo te pasa factura y en alguna que otra pues le bajas o el ritmo al deporte o pierdes alguna clase o como tú decías, Luisa, no me levanté a la clase que tenía que ir. En verdad lo veo algo difícil y creo que en mi caso pues fue un poco distinto, ¿no? Pues en Estados Unidos sí se maneja un poco distinto ese tema y creo que lo hacen muy bien en el sentido de que pues tienes como deportista un semestre donde estás a full compitiendo, realmente pasas, creo yo, por ahí el 35% de tu tiempo es deporte y tus clases, como tú decías, Javier, giran en torno a tu hora de entrenamiento. Pero pues tienes mucha gente detrás de ti apoyándote en tutorías si es necesario, etcétera. Y pues ya el segundo semestre del año pues ya es un poco distinto. Ya sos un poco más un student que un athlete. Entonces, pues ya no tienes esa carga tan pesada en temas de llevar esa vida un poco más social, donde sí te da chance de salir a cenar, a dedicarte a full a tus estudios y pues creo que para mí en ese tema sí fue una experiencia un poco distinta y que creo y considero y esperaría que en algún momento pues los países de Latinoamérica y del mundo pues pudiéramos llevar a cabo programas así en nuestro tema de educación, porque pues creo que muchos atletas, hay muy pocos atletas más bien como ustedes dos que lograron llevar las cosas de la mano. Muchos se quedan botados a la mitad de camino porque tienen que decidir entre una cosa y la otra, ¿no? Y no contar con el apoyo de los maestros o de la universidad o de la prepa a la que vas, pues sí afecta mucho en el momento de rendir, creo yo. Definitivamente. Pero yo creo que hay muchas cosas buenas de la forma en que lo hace Estados Unidos, pero yo creo que, y Luisa, ustedes pueden hablar más de esto porque lo vivieron. Eh, en el exterior bueno, en Europa y en Latinoamérica, pues hay prioridades también, pero yo no creo que la rendición atlética sufre mucho porque no tienen esa beca o no tienen el mismo apoyo. Yo creo que el apoyo es diferente, pero Yo no creo es, que te no es lo mismo. afecta. Imagínate, No, para sí. ti, Te afecta, pero igual en atleta, Estados Unidos hay imagínate un muchos, atleta con tres deportes distintos, más que pues no eres solo, o sea, como atleta no es solo tu tiempo de entrenamiento, es tu tiempo de recuperación, es tu tiempo de sí, alimentarte bien, o sea, son muchas cosas. No, sí, sí. Sí, por ejemplo, yo quiero contar una anécdota. En la natación se empieza a competir muy joven. Y yo iba en una escuela secundaria que eran súper estrictos. Entonces yo decirle a mi maestra, no voy a venir el viernes a clases,
porque Mm, tengo competencia y voy a ir a competir a... Y no era a San Luis, ¿no? Era al DF. Pero pues es todo el viernes, sábado y domingo, días de competencias. No voy a venir a la escuela el viernes. Era pleito tras pleito en la escuela, ya, porque ¿cómo ibas a faltar el viernes a clases una vez cada 2 meses que había que salir a competir, ¿no? ya. Y mis papás ahí se echaban el clavado, pero pasó más de una vez, ¿no? Y luego en la prepa, pues sí, ya yo estaba en el TEC, entonces teníamos más libertad de elegir tus horarios y ya eras chico cool, pero de todas formas sí era todo un reto, o sea, sí, por ejemplo, yo me acuerdo que tan sencillo como me salía a correr al parque que estaba cerca del campus y regresando, a veces en el campus en Toluca, que no había tantas instalaciones en mi época, pues había 3 regaderas y no sé, 50 estudiantes haciendo deporte. Entonces había veces que no alcanzaba regadera y tenía que meterme a clase después de correr sudada sin bañar, ¿no? Entonces creo que sí es todo un reto en los países latinoamericanos y sí es algo en lo que hay que trabajar mucho y hacer mucha conciencia también en las comunidades universitarias de este tipo de, pues sí, de estudiantes y de los requerimientos que tienes, ¿no? Porque, o sea, como decía Dani, no es solo el tiempo de entrenamiento, es Es después yo todo. necesito comer bien, después necesito descansar para recuperarme, después mi cuerpo va a tener ciertos ciclos donde a lo mejor el entrenamiento va a ser súper demandante y no puedo rendir igual en la escuela. Y si en Ya. México no hay esa, Sí, pues no, sí, yo no, estoy de acuerdo. comunión, ¿no? Lo que creo que está diciendo es que yo creo que en Estados Unidos también hay esos problemas. O sea, en todo país, porque en realidad los únicos que tienen esa excepción, que si vas a ir a competir, eres nivel acá. Atleta Pero olímpico. pero sí, hay que haber más conciencia que el deporte es muy valioso porque ayuda con la rendición académica. Por ejemplo, nosotros manejamos programas para jóvenes, niños chiquitos, y los padres apenas tengan un problema en el colegio, los quieren sacar de la cross. Y yo lucho con los padres, peleo con los padres, no porque si ustedes lo dejan que el niño o la niña sigan practicando, les va a ir mejor en el colegio, porque aprenden a manejar los problemas, las dificultades, a organizarse. Eso yo creo que es problema universal, que no, la gente no ve el valor del deporte en las otras partes de las vidas. Luisa, tienes otra preguntita. ¿Cuál fue la decisión más difícil que tuviste que tomar durante tu carrera deportiva y profesional? Uy, eh, yo creo que justo alguna vez tuve que decidir estaba ya trabajando y tuve que decidir si iba había un torneo importante, pero todavía no sabíamos si clasificábamos o no, y yo tenía que planear un viaje en las mismas fechas, si sí clasificábamos o no, y un viaje de trabajo. Entonces, al final, como que no pude, entonces, insisto en que se platica más fácil de lo que fue en el momento, pero no pude como que quedar a la expectativa de al final quedar mal en ambos lugares, y entonces sí fui al viaje de trabajo, sí se clasificó a este torneo y yo me perdí el torneo y sí me dolió demasiado, pero al final como que justo dije, si tomaste esa decisión, con esa decisión full, porque si no me voy a torturar eternamente. Claro, Y sí, pero sí fue muy difícil en el momento. a mí me encanta esa pregunta. Dani, ¿cuál fue la decisión más difícil que has tomado? Nos perdió Dani. Creo que está congelada. Una Ey, incógnita, se está pensando si eso está internet. pensando. Ey, mientras que piensa Dani, ¿nos das tu respuesta? La decisión más difícil, ay, pues yo creo que fue el momento en que decidí dejar de ser nadadora y empezar a hacer triatlón, porque dejé el equipo en el que había entrenado muchos años y que entrenábamos y competíamos a un nivel muy fuerte
y como que me aventé a un deporte que no conocía. Y me acuerdo que en el momento cuando me despedí del equipo lloré y de mi entrenador lloré y le decía a mi mamá, no, es que no estoy segura y qué tal que me va mal. Y la verdad es que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida porque el triatlón me ha permitido viajar muchísimo más, o sea, con la natación viajé, pero no tanto, el triatlón he viajado muchísimo, he conocido a muchísima gente, he hecho conexiones que después, tanto en la vida profesional como en la vida personal, pues sí te ayudan muchísimo, ¿no? Y tengo muchísimos amigos en el triatlón, he tenido oportunidad de viajar, de vivir experiencias distintas, sí, pero esa yo creo que fue la más difícil. Cuando Uy, dije, ya no voy para a mí ser no. nadadora. Dime. Sí, el día que dije, ya no voy a ser nadadora. Ah, para mí dejar el fútbol, bueno, no lo dejé porque yo sigo jugando fútbol, pero yo jugué fútbol toda la vida hasta que empecé a jugar lacrosse en la secundaria, pero para mí fue fácil. Yo no sé por qué. Creo que porque yo juego mejor lacrosse que juego fútbol, entonces para mí fue súper fácil dejar el fútbol competitivo y jugar solo lacrosse. Am, pero la más difícil, no sé, yo no tengo respuesta todavía. Después regresamos a esa. Dani, ¿estás con nosotros? Creo que no. Ahí la veo, pero no la veo. Así la veo, pero no la veo. Exacto. A ver, deme un segundito. Ana, tú mandaste un mensaje largo del deporte a largo plazo y la vida. Yo creo que empezamos a tocar ese tema de cómo nos ayuda y cómo el deporte nos ayuda a largo plazo, pero eh, yo creo que una de las cosas que pusiste es que somos deportistas y tenemos que encontrar la manera de seguir practicando el deporte que nos gusta en cualquier etapa de nuestra vida, pero yo creo que uno cuando es atleta y practica algún deporte, uno siempre encuentra manera, como dijo Eddie después de salir de la universidad y empezó a trabajar, que lo dejó, pero lo buscaba y lo buscaba. Y igual yo, cuando yo empecé a trabajar, yo creo que duré 6 meses sin jugar lacrosse y lo busqué y lo busqué. Y Luisa, yo creo que igual para ti, ¿no? Yo creo que lo que cambia es la agenda y el horario. Uno cuando es joven, el horario es deporte y lo demás. Y cuando uno ya empieza su carrera profesional es lo demás y buscas dónde poder hacer el deporte cuando puedas, en la manera que puedas. Yo Obviamente el nivel creo cambia. también lo que dijo Dani, ¿no? Bueno, al menos en mi caso fue clarísimo. O sea, cuando yo estaba estudiando y todavía unos años después de que dejé de estudiar y ya estaba trabajando, pero tal vez la exigencia no era tan fuerte y mi prioridad era el deporte, pues esa era mi prioridad. Yo entrenaba primero y luego Ujú, trabajaba o estudiaba, ¿no? Pero llegó un punto en el que justo, como dijo Dani, que no me acuerdo si lo compartió en este foro o en la plática que tuvimos antes, ¿no? Yo me di cuenta que ya mi carrera profesional, en el caso de Dani, o yo mi carrera de amateur, pues se terminó, o sea, ya no iba a ir yo, Edith, a Juegos Olímpicos, pues porque no tenía el nivel definitivamente, ¿no? Y, y te das cuenta que pues ya no es tu prioridad. Y creo que ahí cambia, ¿no? Y se vuelve, ya no estoy entrenando como loca para competir y si un día me como una galleta de más o me fui a tomar una copa con mis amigos, pues pasó, ¿no? Este, y se vuelve más un disfrute y más un estilo de vida y más lo que le deja el deporte al equilibrio en mi vida diaria, ¿no? Y a mis amistades y a cómo me hace sentir y lo sano que me hace estar la práctica del deporte. Y ya no tanto es, estoy entrenando porque quiero ganar, porque quiero ser la mejor de mi categoría, porque quiero ir ya. al mundial, ¿no? Y Para creo que va mí, evolucionando. sí, eso va cambiando, porque para mí yo sigo siendo muy competitivo y no me gusta perder. Pero ahora yo ya no soy jugador, sino soy entrenador. Entonces, el reto mío es muy diferente. No es tanto mis habilidades físicas, sino mis habilidades para compartir a mis atletas y que ellos jueguen bien y que nuestro equipo gane.
Obviamente, si perdemos, yo sigo, a mí me frustra. Bueno, que Pero, eso también, yo pienso, te deja el deporte para la vida, ¿no? Que somos súper competitivos. Yo en el trabajo me dicen, es que eres súper competitivo. Y yo, pues claro, pues es que yo fui deportista toda no voy la a vida, perder. claro que, Exacto. exacto. O sea, yo no pierdo, pero ni en las canicas. Exactamente. Ay, sí. Luisa, ¿qué opinas de eso de las transiciones de etapas? Sí, yo justo complementando ahí un poquito lo que dice Edith, creo que además de que te deja un sentido como súper competitivo, me acuerdo que les decía mucho a mis compañeras de fútbol en su momento con las que más me llevaba en la universidad, como que como eres en el fútbol, eres en la vida. Entonces, si llegas temprano y le metes y eres la primera y quieres correr hasta adelante, lo que sea, pues así se va a demostrar eventualmente en los ámbitos de tu vida, en una relación, en una amistad, en el trabajo. Y creo que como que se te queda ese chip acelerado, menos a mí me pasó en la transición inmediata, en un trabajo de tiempo completo, y pasa también mucho que pues no con todos te llevas bien, digo, al final todos son tu equipo, pero con algunos sí vas a lograr incluso una amistad y el después o tenerlos ahorita, pero con otros no, o quizá hasta te caigan mal o te lleves mal, pero es tu equipo y todos van hacia un lado, entonces en la vida profesional es igual, o sea, tal vez alguien no te caiga, pero está dentro de tu área o dentro de tu equipo o en la misma organización y no tienes de otra y todos tienen que remar hacia ese lado y eso creo que justo te lo deja, por lo menos de mi lado, un deporte en equipo, como es el fútbol, y que Ya, para mí también. gritando y Y de hecho hablando. quería preguntarte a ti porque eres la única de los cuatro que es, el deporte tuyo es, hay equipos, pero no es un deporte en equipo. De equipo. Ya, Sí, pues no sé, creo que es de las dos. Definitivamente sí, en el momento de la competencia es tú, ¿no? Tu esfuerzo, tus habilidades, y dependiendo de la distancia hay estrategia o no, claro. porque sobre todo los profesionales, en las distancias más cortas hay muchísima estrategia, o sea, si tú ves la competencia, se nota de los equipos nacionales quién es el número uno, Número la uno. cabeza, y Ajá. los demás lo cuidan y trabajan, sí por su resultado, pero sí cuidando A al proteger número al uno número del uno. equipo, Ya. ¿no? Pero en el día a día del entrenamiento, a pesar de ser un deporte individual, el equipo es base, porque si yo quedo para pararme a correr a las 6 de la mañana antes de la chamba sola, 50-50, no me paro, ¿no? Porque estoy súper cansada del día anterior. Las Pero cosas si más fácil. quedo, sí, pero si quedo con el team, es que quedé con el team, o sea, no puedo no llegar porque vamos a llegar todos y te vas jalando, ¿no? Y también vas aprendiendo de esa relación con los demás, o sea, de ver cómo cada quien lucha por sus metas, de ver los retos en los que se van enfrentando, de acompañar a tus amigos del equipo y ellos que te acompañen. Sí, pues tienes altas y bajas y lesiones y de todo y al final a pesar de que el resultado podrías pensar que es individual, el equipo es clave para los resultados. O sea, yo te podría decir que en mis mejores momentos han sido momentos en los que yo tengo un equipo, o dos o tres amigos, o cuatro, con los que entreno todos los días, todos los días. Y esos han sido mis mejores, como mis mejores momentos, ¿no? Y cuando estoy entrenando sola, no, o sea, no. Hasta ni siquiera tienes con quién picarte, ¿no? Vas corriendo y sabes que ella más o menos corre igual que tú y te picas. Claro. Dani, Sí. ¿volviste? Volví. Ok, me asustaste, pensé que te habíamos aburrido y dijiste, no, me voy. Te perdiste la pregunta. ¿Cuál fue la decisión más difícil que tuviste que tomar en tu carrera deportiva y profesional? Nos faltan dos otras y vamos a hacerlas todas, pero quiero escuchar tu respuesta. Se nos perdió otra vez. Ahí va, ahí va. Listo. Pues yo No. creo que mi decisión más difícil fue después de haberme ido a la academia
que después de haberme ido de la academia de IMG, me regresé a Guatemala y pues como que había tomado la decisión de echarme hacia atrás y no continuar mi carrera universitaria en Estados Unidos. Y por ahí mis papás, pues creo que hoy por hoy les agradezco muchísimo de que prácticamente me forzaron a irme, de que me dijeron te vas porque ha sido tu sueño de toda la vida y no puedes venir a decirme. Entonces, más que una decisión, creo que fue un momento muy difícil. Creo que escuché la mitad de que me ayudas, Luisa, me ayudas. Sí, sí, yo creo que lo que dijo que fue cuando le tocó regresar a Guatemala de la academia de AMG, pero después regresó, pues no, entonces no fue decisión de ella, sino como que alguien la empujó y le ayudó a tomar la decisión. Me encanta que a veces uno necesita como ese push para realizar lo que uno en realidad quiere. Am, ¿Qué es lo que más le ha servido a Luisa acerca de su carrera o lo que más le ha gustado, principalmente en el ámbito del deporte actualmente? Yo creo que en su momento, al ser parte de la primera generación y todo, recibimos demasiado apoyo. Justo me tocó darme cuenta de cómo el deporte no es prioridad y muchas veces los maestros, incluso personas en otros mandos más importantes, no comprenden lo que es tengo un partido, tengo un torneo, tengo tal, pero a mí sí me tocó como ese privilegio de, ok, tienes partido, va perfecto y venga y métele porque éramos parte de la Escuela de Ciencias del Deporte. Entonces me gustó mucho el apoyo y la atención. Éramos como un foco grande al ser primera generación y al apostar por esa carrera y por esa licenciatura. Y también me gustó mucho el enfoque que le dieron a la carrera, como que en un inicio parecía no tener pies y cabeza y al final resultó ser bastante completa, con un poco de otros temas y de muchos temas de distintas carreras que hacían que fuera como bien en términos generales y pues en resumen el apoyo que nos dieron a los estudiantes deportistas en ese momento y el apoyo que recibí con algunas situaciones personales que tuve y la verdad es que siempre conté como con el apoyo de esa licenciatura en particular y de la universidad. Sí, yo creo que esa es una de las preguntas que me hicieron, que ¿por qué creen que no les dan tanta importancia al deporte? Yo tengo muchas opiniones, pero quiero saber qué piensas tú. ¿Por qué no le dan tanta importancia al deporte? Creo que Pues hablando... no sé. Luisa. No, dale. Yo creo que hablando en el caso particular, como lo mencioné ahorita de los maestros, por ejemplo, creo que como en muchas situaciones de la vida pasa que hasta que no la vives tú, hasta que no es tu situación, pues no hay empatía de que sepas que es prioridad. Incluso compañeras que tenían, sí, tal cual beca deportiva y, bueno, pues tú escoges si vas a tu partido o si vienes a esto, o sea, porque esto también es prioridad y es tu escuela. Entonces creo que al no vivirlo y al no ser empático y no entender, pues no se le da esa prioridad. Entonces teníamos una frase también en el equipo que es administra tus faltas. Entonces qué feo tener justo que llegar a eso porque en lugar de que, me quedé dormida, no fui a la escuela, no, guárdalas porque no te van a dar permiso para ir a jugar. Y entonces creo que pues es no tener esa empatía y el no tener esa empatía en muchos temas del mundo, pero hablando específicamente del deporte, pues hace que creas que no es importante, porque creen que está por encima de su clase cuando no, o sea, pueden ir perfectamente de la mano, pero creen que lo pones encima de, y creo que es en resumen, por falta de empatía, tal cual. Estoy de acuerdo. Yo pienso que también tiene un poco que ver con como la tradición, digamos, o la historia, ¿no? Porque en realidad, si pensamos en el overall de la historia, pues la idea de tener educación y la prioridad de la educación para tener un buen futuro,
pues históricamente es anterior a ahora estas nuevas ideas de combinar la educación con el deporte y empezar a aprender que el deporte también te brinda muchas habilidades que no te da la educación tradicional, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, ya por tradición, la gente dice, la escuela es tu prioridad, ¿no? Tu papá te dice, la escuela es tu prioridad y el deporte pasa a segundo término. Pero yo quería compartir dos cosas. Creo que número uno, justo escuchando lo que decía Luisa, pensé, tiene razón, era todo un reto, pero ¿cuánto aprendí? Porque justo aprendí a lidiar con esa dificultad, ¿no? Y creo que ya en mi vida profesional y en mi vida personal a la larga, pues es que así es la vida. O sea, todo es complicado, nada es fácil. Y conforme vas creciendo, se vuelve más complicado, ¿no? Y cosas que antes de niño decías, ay, ni siquiera te dabas cuenta, cuando eres adulto te vas dando cuenta de la complejidad. Entonces, como estudiante atleta en la situación no ideal, ¿cuánto no aprendes de cómo administrar tu tiempo, de cómo administrar tus faltas, hasta de cómo caerle bien al profe para que te dé chance de ir a la competencia? Hasta esa habilidad aprendiste, ¿no? Y la otra que yo quería compartir, que es algo que he vivido en los últimos años de mi carrera profesional, es que creo que cada vez más a través de este tipo de foros, a través de los programas de educación en las distintas universidades, se va mejorando esta percepción del deporte, ¿no? Cuando nosotras éramos chavas, pues teníamos muchas más barreras en muchos aspectos distintos que lo que están viviendo los chavos ahora y que seguro y lo que van a vivir las siguientes generaciones, ¿no? Y creo que, o sea, yo quería compartir que, por ejemplo, ahora en mi último trabajo, que estoy en WeWork, que es una empresa más moderna, que todo el mundo somos pues, relativamente chavos, sí se le da un peso importante a que nosotros hayamos sido atletas jóvenes. E inclusive en la oficina yo soy famosa porque soy triatleta. Y cuando me hicieron las entrevistas y entré a la empresa, era algo que ellos veían como un plus en mi perfil, que al haber sido atleta y aparte profesionista, tienes esas habilidades que ellos saben que tienes. Yo estoy en ventas, por ejemplo, y a mis jefes les encanta que sea súper competitiva. Y siempre me dicen, pues claro, porque eras deportista, ¿no? O que sea súper... pues sí, aferrada, o sea, esta cuenta la ganamos porque la ganamos, y ya encuentro la forma. Entonces, creo que cada vez más, sí, la cultura está cambiando y la gente está apreciando todo lo que el deporte te da. Definitivamente yo creo que en los últimos 5 años esa perspectiva ha cambiado un montón, un montón. Y yo creo que, como decías, de la tradición es una parte muy grande de eso, ¿cierto? Y porque la gente, cuando piensan en el deporte, piensan en los profesionales, que no son muchos, ¿cierto? O sea, la cantidad de gente que es profesional en un deporte, digamos como el básquet o el fútbol, o sea, comparada a la población humana es muy poquita, no juegan mucho tiempo y y no es algo que se ve como algo realista, ¿cierto? O sea, tú no puedes decir que esta va a ser la carrera que vas a hacer toda la vida porque no vas a ganar, no hay muchos jugadores profesionales, pero ese no es el hecho. El hecho es de ser estudiante atleta, no es que uno quiere ser profesional en ese deporte, sino que uno lo usa para aprender las cosas que estás mencionando y capacitarse uno mismo para hacer cosas diferentes. Y la gente hasta ahora como que se está dando cuenta que sí, esto así es como es. Y es un poco triste que se ha demorado tanto y que ahora también se ve que el deporte se puede usar como para desarrollar otras cosas y brindar oportunidades afuera de la educación, afuera de lo profesional, sino oportunidades para viajar, conocer gente, abrir mentes. Yo creo que el deporte abre mentes porque viajando y compitiendo con diferentes países, con diferentes equipos, conoces a una cantidad de gente que es muy diferente de uno. Y esos momentos que uno puede compartir con gente que es muy diferente y poder tener algo en común es lo que hace crecer la empatía y hace crecer como más,
como más, no sé, con más sentido de comunidad entre personas muy diferentes, que eso es muy importante. El deporte hace comunidad y, y que lo estén como aprendiendo ahora es súper importante, pero hay mucho que hacer todavía. Am, Volvamos una vez más al momento más valioso que ustedes llevan de ser estudiantes, atletas. Dani, vamos a tratar una vez más contigo. Ya sé, estoy teniendo problemas de conexión. Y la, El momento, ¿qué era lo que decía, sabes? el momento más valioso que te llevas de ser estudiante, atleta. El momento más valioso. Híjole, yo creo que no hay un solo momento, sino que más que nada son pues esas experiencias que uno va sumando y las amistades que uno va teniendo conforme el tiempo, ¿no? Dentro del Dani, yo deporte. literalmente escribí eso cuando vi la pregunta y iba a ser mi respuesta. Sí, Ya, es yo creo que definitivamente, eso, ya, es la acumulación de momentos pequeños. Eso es correcto. lo que yo, ya, definitivamente. Luisa, Edith, Yo creo que añadiría ahí a las personas, o sea, quizá no son demasiadas, pero las personas con las que además de compartir esa pasión y esa sensación de estar en la cancha, compartes ideales de vida y demás, entonces creo que pues, se conecta todo. Eso y los hábitos que te puede dejar la práctica deportiva, los hábitos positivos, creo que con esas dos cosas me quedo. Sí, definitivamente. Las vivencias y las personas. Y aparte yo añadiría que es algo que no hablamos, pero que sí, bueno, al menos yo lo viví increíble, la oportunidad de viajar. O sea, yo estoy segura que viajé en mi infancia y en mi juventud, ¿no? Muchísimo más que mis amigos, que mi hermano, que toda la gente que conozco, porque el deporte era el pretexto perfecto para que mis papás me dejaran irme a los 15 años a Cuba con mi equipo de natación ujú, y conocer una cultura completamente distinta, y a Estados Unidos con mis amigas, y a Europa con mis amigas, y porque iba a competir, ¿no? Y claro que igual para mí. competíamos, pero viajábamos y jugábamos y sí. Conocías y te divertías y aprendías. Para mí, yo he viajado más con el deporte de la cruz que con cualquier otra cosa que he hecho en la vida. Sí. Increíble. Y esos momentos son los momentos que uno no se les va a olvidar nunca, nunca, nunca. Pues a mí nadie me preguntó, pero yo también me quedo sin duda alguna con la gente que conocí. Yo al día de hoy salí de la universidad hace como 10 años, quizás más. Me sigo llevando con mi equipo. Nosotros teníamos, la mascota eran los lobos, ¿no? Yo iba en libero y me sigo llevando con las lobas. O sea, siguen siendo mis grandes amigas, mis grandes hermanas. Y como decía Javi, ¿no? Es la gente que estuvo en los momentos en que crecí y yo eso es algo que me llevo, que el deporte me dejó y que sigo agradecida al día de hoy. Definitivamente. Gracias por compartir. Qué pena que no te pregunté antes. Oigan, pues muchísimas gracias. Queremos agradecerles este panel para cerrar el día de hoy. Ha sido un día maratónico, pero de muchísimos aprendizajes, muchísimas experiencias. Yo me llevo muchísimas cosas que estoy segura que voy a soñar con ellas el día de hoy, pero tuvimos de todo un poco, hackeos, no hackeos, pero una gran experiencia nos llevamos hoy. Les quiero agradecer a los que se han quedado hasta el final. Les dije que iba a hablar en puro femenino, a las que se han quedado hasta el final con nosotras y agradecerles, ¿no? Su tiempo, su espacio y no sé, Brenda, ¿qué quieras decir para cerrar el panel del día de hoy? Pues yo primero agradecerle a Luisa y a Dani. Me encanta que hayan estado, que hayan aceptado la invitación. Para mí era súper importante compartir su historia. Luisa, porque es una mujer joven que creo que es un gran ejemplo. Gracias. Para muchas mujeres que quieren dedicarse a la decisión de ser atleta y le ha costado trabajo, y escuchar historias de atletas puede ayudar mucho en el proceso y eso como también generar empatía, ¿no? De pronto justo nos sentimos súper solos, entonces para mí era muy importante tenerla acá también, porque aparte pues no solo en la cancha fue, ¿no? Seleccionada nacional, pero es emprendedora, es súper movida, entonces
Y bueno, Edith y a Javi no tenía el placer de conocerlos, pero para mí este panel justo era súper valioso y a mí lo que me encanta es pues poder contar estas diferentes historias del deporte desde muchas perspectivas, ¿no? Porque de pronto nos quedamos justo con lo mediático, pero estas cosas que son de nuestro día a día y que son las cotidianas son las importantes para mí. Entonces agradecerles muchísimo a todos por todos los paneles y estoy segura que este es el inicio de un largo camino juntos también. Pues muchas gracias y los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Vamos a empezar con un panel de la comunidad internacional que yo les tengo que decir que me tiene muy emocionado porque van a estar mis grandes hermanas del alma conmigo y pues ya no les cuento más para que se conecten. Entonces, muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo nuestros panelistas antes de que cerremos el changarro, como decimos en México. Yo solamente agradecerles a los 5, agradecerte Brenda, a ti en especial por la invitación. No conocía a ninguno de ustedes y ha sido un gusto compartirlo con ustedes. Sí, igualmente. Siga, Muchísimas gracias por la invitación y pues ojalá podamos seguir platicando y se armen iniciativas padres porque las 3, los 6 tenemos pues diferentes experiencias y seguro que hay algo padre que se puede hacer, ¿no? De mi Sí, parte gracias. también Ay, qué pena, Daniela. agradecerles. Ay, perdón, Javi. Tranquila, tranquila. No, pues agradecerles a tanto a Ceci como a Brendis por invitarnos a este panel. Creo que es importante mantenerse haciendo este tipo de actividades para poder dar a conocer un poco más a fondo lo que conlleva todo el deporte, ¿no? Y que al final pues es un vehículo que nos abre puertas, no solo en lo deportivo, sino de vida también. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas ustedes por invitarme, por incluirme, por dejarme preguntarles todas esas preguntas y escuchar sus historias. Me encantó, espero podamos seguir esta conversación y conocerlas un poquito más. Muchísimas gracias. Ceci, gracias. Gran primer día. A ti. Nos vemos Descansen mañana. todos. Nos Buenas esperamos aquí a las 8. Digo, a las 9. Ya los quiero hacer más. Bye. A las 9. Hasta luego. Gracias, sí, gracias. Bye.